El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Jesús está enseñando sobre la oración en Mateo capítulo 6 y empieza diciendo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo primero que quiero resaltarle es que la oración jamás debe ser utilizada para autenticar tu espiritualidad. Nunca. Jamás ore para que otro lo vea. Jamás ore para que otro lo oiga. Porque no sé cuál es la recompensa, pero Dios o Jesús, en la persona de Jesús, Dios en la persona de Jesús dice que ya ellos tienen su recompensa. No me voy a meter en condenación y en acusaciones porque aquí no las establece. Solamente Jesús dijo: ya ellos tienen su recompensa. No sé si la recompensa sea que Dios no le va a responder nada, o Dios no le va a decir nada sobre lo que oraron, o sencillamente Dios no ve eso como una oración. Es posible que una persona que ora para ser oído o para ser visto no sea más que un acto de teatro y que nunca eso llegue al cielo. Usted dirá: ¿eso es lo que dice ahí, pastor? No, eso no lo dice, pero si tiene su recompensa y lo está diciendo como una crítica, yo creo que debemos poner muy en claro que la oración es algo que se hace de una forma espontánea, individual, y que nunca, jamás debe ser hecho desde la posición de la fama o del reconocimiento o la autenticación de su espiritualidad. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Ok, Jesús lo critica categóricamente. Jesús dice: quien ora de esa forma, entonces ya tienen su recompensa. Usted dirá: ¿pero cuál recompensa? Verso 5 al principio dice: no seáis como los hipócritas. Jesús ve muy mal esto. Así que cuídese de esa actitud. Observe su corazón. Si usted viene a orar a la iglesia, asegúrese de que su oración está siendo pura, que usted viene con el deseo de hablar con Dios, de ser oído, de elevar una petición a Dios, y que no está interesado o interesada en que alguna persona luego le felicite porque usted ora mucho, o ora muy bien, o ora en lengua, o tiembla y se cae, o lo que sea. La oración nunca puede ser un acto de teatro. Así que muchas de las peticiones personales que tenemos en la vida están atadas de manos ante una necesidad de carácter general. ¿Alguien dice amén o algo? Entonces, todo lo que la iglesia debe empezar a orar por peticiones más generales, incluyendo las personales, pero más generales, cosas que tengan que ver con la dignidad de la petición. Yo pienso que la petición le da dignidad al que pide. Una persona que está empeñada en pedir una cosa que solamente lo toca a él, sí, está dentro de lo bíblico. Pero una persona que pide para que muchos sean bendecidos, ayudados, levantados, influenciados, tiene dignidad delante del cielo. Es decir, su petición es vista con otros ojos. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora la pregunta sale: pastor, ¿entonces no puedo pedir por lo mío? No, claro que sí. Pero usted viene a la iglesia, ora una hora y pide una hora por lo suyo. Le voy a dar un consejo: invierta un buen tiempo en pedir por las cosas que no lo tocan a usted de forma directa, pero sí lo tocan. Sí lo tocan. Como el país, cosas puntuales del país, como manifestaciones que deben haber en la atmósfera. En la atmósfera puede haber una influencia demoníaca de violencia, y con la oración suya y la mía juntas podemos hacer que esas influencias de violencia bajen muchísimo y usted pueda caminar por la calle con cierta seguridad. ¿Alguien dice amén a eso? Claro que sí. Entonces es importante que aprendamos a pedir en lo secreto
y que tengamos recompensas públicas. Eso indica que la petición en secreto debe tener dignidad. Verso 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús sabía que las repeticiones vanas se convierten en algo que la mente hace, pero deja sin ningún tipo de actuación el espíritu. Lo que Jesús quería resaltar al orar era una expresión espontánea de las personas que oraran al Padre. O sea, Jesús nunca quiso que los creyentes usaran vanas repeticiones. Aquí lo dice, pero claramente: no uséis vanas repeticiones. Jesús quería desarrollar en su gente una forma de orar espontánea y diferente en cada uno. Jesús está dispuesto a oír miles de peticiones de forma diferente, aunque sea la misma. ¿Cuántos entendieron eso? Jesús está dispuesto a oír una oración por la paz en el país, pero que provenga de miles de sus hijos de forma diferente y que no sea una oración repetida. Así que debemos desarrollar la espontaneidad de la oración. ¿Y cómo desarrollo eso, pastor? Orando. No hay otra. ¿Y usted no tiene un manual? No. Yo sé orar porque yo aprendí a orar. ¿Cómo? Orando. Entonces la gente ahora quiere el manual, pero es que el manual es el manual. El manual solamente le va a dar cierta instrucción, pero no va a desarrollar su vida de oración. Su vida de oración debe ser desarrollada no con un manual, sino con una acción. Y la acción debe ser orar. Entonces, yo no digo que usted no use o quiera usar un manual como aprendizaje inicial, pero no es justo que después que usted tiene años en el evangelio y asistiendo a una iglesia, todavía necesitan un manualito para hacer una oración. Yo pregunto, ¿dónde queda el Espíritu Santo? Porque dice Romanos 8:26 que Él nos ayuda a la oración. Entonces, si yo necesito siempre un manual para orar y repito una oración que alguien escribió, yo eso lo puedo usar de inicio y está muy bien, pero no me siga usando ese manual. Eso me indica que su vida de oración es paupérrima. Es decir, no usa oración. Diga que está a su lado, hermano, el manual es por un tiempo. Dígaselo. Ok. Jesús está enseñando sobre la oración y está enseñando de una forma muy clara que las repeticiones no deben ser utilizadas en una oración, porque dice el mismo Jesús: los gentiles, que era la gente que no conocía a Dios, usan esa clase de repeticiones pensando ellos que van a ser oídos. Eso indica que no son oídos. No pierda tiempo usted con eso. Desarrolle una vida de oración genuina a través de la práctica, orando. Nadie aprende a orar sino orando. Nadie aprende a orar a menos que ore, y que si es verdad que puede usar de inicio algunas enseñanzas como esta que le estoy dando y otras más que les daré, y el manual de oración, todo eso usted puede usarlo como un aprendizaje de inicio, pero no puede seguir usando eso toda la vida. Se supone que usted aprenda. Yo no veo que después que un ingeniero se gradúe en la universidad, regrese a la universidad a volver a empezar el primer semestre. No, ya aprendió, se graduó. Ahora tiene que practicar para ser un buen ingeniero. No regresar al aula otra vez al primer semestre. Entonces no es justo que entonces usted, ya con tantos años en el evangelio, con tiempo en el evangelio, usted todavía esté con el manualito de oración aprendiendo a orar. No, salga de eso y empiece a orar para que aprenda a orar. Su lenguaje va a aumentar a medida que usted practique la oración. Le repito, su lenguaje al orar va a mejorar a medida que usted avance en la práctica de la oración. Usted va a aprender a decir, porque ya usted sabe que no tiene que decir nada al caletre. Ya usted sabe que no se tiene que aprender algo. Usted lo que sabe es que tiene que hablar con Dios de forma espontánea.
¿Cuántos me están entendiendo? No tiene que aprender profundas cosas como, oh Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios, creador de todo el universo, Dios en el cielo, la tierra y hasta en el infierno. Le voy a decir una cosa, esa es una oración de pantallería. Si le vamos a poner un nombre, se llama oración de pantallería. Ya usted sabe, cuando oiga toda esta cosa, ya usted sabe dónde ubicar esa oración. Si usted lo quiere, ¿cómo se llama eso? Escribir, apréndasela, para que cuando usted quiera hacer payaserías, entonces se lanza la oración de pantalla. La oración es más profundo que eso. Cada vez que yo oigo una persona orando con esas clases yo digo, o sea, ese hombre, óigalo orar, si lo hace, orando en privado, para que usted vea que no usa todo ese montón de cosas. Tal vez orará bien en privado, pero que no le dé un micrófono, porque arranca con todo eso. Dice, verso 8, no os hagáis semejantes a ellos. Mire cómo Jesús está haciendo una separación entre los suyos y ellos. A ellos no los ve como los suyos. Le dice Jesús a los suyos, le dice, yo no quiero que los míos se parezcan a ellos. Los que me conocen a mí, los que andan conmigo, los que me oyen hablando a mí, los que conocen mis enseñanzas, yo no quiero que se parezcan a esos que no conocen mis enseñanzas ni me conocen a mí, y por esa razón oran de esa forma. Qué delicado, que la oración puede hacerte o no discípulo de Jesús. Claro, Jesús está diciendo, no os hagáis semejantes a ellos. En otras palabras, no se parezcan a ellos para nada. Ustedes son diferentes. Dígale que está a su lado, hermano, tú eres diferente. Entonces, una vez que usted aprenda a orar, puede enseñar a otro a orar. Claro, eso está dentro de los lineamientos que Jesús da. Pero sí tenemos que tener claro nosotros que la oración no deben ser palabrerías repetitivas, que la oración no puede ser un acto de teatro, que la oración no se hace para autenticar mi espiritualidad, sino que la oración es algo individual, espontáneo, que requiere una disciplina de carácter espiritual y no mental o carnal. Entonces, cuando yo ya empiezo a entender la dinámica de la oración en este aspecto, debo entonces irme a la parte espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una oración espiritual, no mental. No mental. Y ahora viene lo que viene. Hay gente que esquematiza su oración, y luego que la esquematiza se puede convertir en una palabrería igual, una vez que usted ya tiene punto número 1, punto número 3, número 4, que es cuando oro por esto. O sea, no entre usted en esas repeticiones. Las repeticiones le restan sustancia a la oración. El orar todos los días de la misma manera le resta sustancia a su oración. Yo estoy de acuerdo si usted dice, bueno, yo voy a orar todos los días a esta hora. Tal vez porque esa es la mejor hora para que usted pueda orar. Pero el día que usted no pudo orar a esa hora, sino a otra, entonces siente que está en pecado. Eso ya es humanismo y no cristianismo. Es una disciplina mecánica. Usted nunca permita que su oración caiga en una mecánica. Porque cuando cae en una mecánica, usted pierde la sustancia y la esencia de la oración. La oración es un momento que debe ser disfrutado por el que lo hace. Debe sentir que su espíritu se alimenta al mismo tiempo que ora. Debe sentir la presencia de Dios, y si no la siente no importa, pero es una disciplina de carácter espiritual que debe traerle paz, debe traerle confianza, debe generarle fe en la esperanza de lo que usted oró. Y todo esto viene como consecuencia de una práctica netamente espiritual. Y aunque sí en la próxima clase les voy a hablar de una especie de modelo que usted puede usar, si quiere, nunca lo use como un patrón.
Solamente úsalo como algún modelo que observar en algún momento que usted quiera a observarlo. Pero la oración nunca debe ser un patrón repetitivo, porque va a hacer que usted pierda sustancia en la oración y va a hacer que usted le pierda interés a la oración. Amén. Dice Jesús: no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Y aquí es que se le destroza a usted toda la doctrina. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces aquí viene esto. Pero si yo le voy a pedir algo al Señor que ya Él sabe que yo necesito, y antes que se lo pida ya Él sabe que lo necesito y que se lo voy a pedir, entonces ¿para qué se lo pido? Yo podría concluir que pedir a Dios algo es inoficioso. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya Él sabe que yo lo necesito antes de que yo se lo pida. Pero después Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque el que pide se le da, al que busca halla, y el que toca se le abrirá. Entonces me manda a orar en Lucas 18, siempre y sin desmayar. Entonces, ¿qué debo hacer? El asunto del pedir es algo que le gusta a Dios que usted lo haga. ¿Por qué? Porque eso se manifiesta como dependencia de Dios. Y a Dios le gusta atender a sus hijos. ¿Alguien entiende eso? A Dios le gusta atender a sus hijos. Y aunque Él sabe de que tienes necesidad, a Él le gusta que tú le pidas. A Él le gusta. Pongámoslo en blanco y negro. Porque siempre la mente razona y dice: bueno, pastor, si ya Dios sabe que yo necesito esto, ¿para qué pedírselo? Que me lo dé y ya. Pero a Dios le gusta que usted le pida. Es más, diga que está a su lado, hermano, pida. Mire, Dios decide si le da o no. Su responsabilidad no es analizar, sino pedir. La responsabilidad de Dios, ¿cuál es? Responder y dártelo, o decirte no, no te lo voy a dar. Señor, ¿pero por qué no me vas a dar el carro? Porque usted no tiene estructura para tener ese carro. Señor, pero yo me voy a portar bien. No importa lo que tú digas, yo conozco tu corazón. Dios es Dios. Pero a Dios le gusta esa conversación. A Dios le gusta esa interacción con su hijo o su hija que le está pidiendo algo para matarse, pero Dios le gusta decirle no. ¿Por qué? Porque te amo, mi amor. No te voy a dar esto para que te mueras. Quédese a pie. Señor, pero que si me roban la buceta, vas a tener fe. Tu fe va a ser aumentada. Entonces, cuando yo oro, todo lo que yo voy a decir, ya Dios sabe que lo voy a decir. Todo lo que yo necesito, ya Dios sabe que yo lo necesito. Entonces tengo que terminar o concluyendo pensando que a mi papá le gusta que yo le pida cosas. Y a mi papá le gusta darme algunas y negarme otras. A Dios le gusta darme unas y negarme otras. Con las que me da me recompensa. Con las que me niega me forma carácter. Así que con ambas Dios me bendice. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidad. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.